Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Bienvenidos. Qué bueno que estemos juntos. Gracias a Dios. Vamos ahora a entrar en un tiempo especial también, que es la predicación de la palabra. Quiero decirte que para mí es un gran privilegio el poder compartir la palabra del Señor en este púlpito, pero también debo decirles que es una gran responsabilidad. Al preparar el mensaje, cada punto, yo le pido a Dios que Él dirija, no solo el preparar, sino el compartir con cada uno de ustedes. Que si hay algo que al decirlo sale mal de mi boca, el Señor lo corrija antes de entrar a tu oído. Así que yo le doy gracias a Dios por este tiempo que compartimos cada domingo. Decía yo en la mañana que qué bueno es que ya haya llegado el domingo. Lo he dicho en otras ocasiones, mucha gente espera el viernes y le agradece a Dios porque es viernes, pero nosotros le agradecemos a Dios que es domingo, y eso no podemos dejar de hacerlo. Darle, Señor, gracias porque nos ha dejado vivir un domingo más, ¿verdad? Gracias a Dios por todo lo que Él nos da constantemente. Bien, hemos hecho un recorrido a través de cada predicación para conocer más al Espíritu Santo. Ya hemos visto grandes revelaciones del Espíritu Santo a través de la palabra, y hoy vamos a ver un último mensaje. No es que hayamos cubierto todo, pero hoy vamos a tener el último mensaje relacionado con el Espíritu Santo, que no dejamos de mencionarlo, por supuesto, en cada una de las predicaciones, pero de manera puntual lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy pues vamos a concluir aprendiendo que el Espíritu Santo es quien transforma. Y el título de este mensaje es Transformados para reflejar su gloria, basado en 2 Corintios 3:18. Déjame comentarte que cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios nos creó, lo hizo a su imagen y semejanza. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto lo vemos en Génesis 1, capítulo 1, versículos 26 y 27. Fuimos diseñados para reflejar su carácter, su gloria y su amor. Éramos como espejos limpios, como espejos brillantes, perfectamente alineados a la luz de Dios. Así fue creado el ser humano, así éramos nosotros. Pero algo terrible sucedió. El pecado entró al mundo y con él esa imagen se distorsionó. Lamentablemente esa hermosa imagen se distorsionó. Hoy esa imagen está en nosotros, pero está opacada, como una moneda antigua. Yo pienso, por ejemplo, en esas monedas egipcias que se encuentran en los sarcófagos de las momias, una moneda que llega a cubrirse de óxido, o también una semejanza a esos espejos sucios y empañados. Así es como esa imagen se ha distorsionado. Seguimos teniendo valor, por supuesto, porque llevamos el sello del Creador del universo, pero ya no reflejamos su gloria con claridad. Por lo tanto, tenemos una gran necesidad. Tú y yo necesitamos ser transformados. Ahora, no se trata solo de mejorarnos un poquito, ¿verdad? Bueno, yo decía, de 10 palabras decía 20 groserías, ahora nada más digo 5. No se trata de mejorarnos un poquito, se trata de transformarnos por completo. Así que tenemos que ser restaurados para lo que fuimos creados,
para ser como fuimos creados. La transformación espiritual, amados hermanos, es como una restauración profunda. Una restauración profunda. Dios, por medio de Cristo y su Espíritu Santo, limpia ese espejo, pule esa moneda, renueva la imagen con la cual fuimos nosotros creados. Ahora, nos cambia desde adentro para que volvamos a brillar y reflejar la gloria de Dios, para reflejar su carácter en el mundo. Y el mundo necesita que la iglesia refleje el carácter de Cristo, que refleje el amor de Dios. Lo he dicho con anterioridad, si tú has compartido y has dicho a quienes conocen que tú eres cristiano y que has declarado que el Señor es tu Señor, tu pastor, tu Rey, esas personas que te conocían antes, ahora están atentos a ti para ver el resultado en tu vida. Porque ellos también necesitan cambiar, ellos también necesitan ser restaurados y están esperando con ansia que tú des muestra de esa imagen de Dios en tu vida. Así que es un proceso que empieza con la salvación y continúa cada día a medida que el Espíritu Santo obra en nosotros. Si tú has sido salvo, si tú has reconocido que Dios es tu Señor, que has pecado contra Él, que te arrepientes de tus pecados y que aceptas a su Hijo como tu Señor, ahí está la salvación. Pero sigue el proceso de transformación a través del Espíritu Santo, una obra en nosotros. Así que, amados hermanos, Dios, venlo de esta manera, Dios no cometió un error. Nos formó con propósito, nos formó con valor, nos formó a su imagen. Fuimos diseñados para reflejar su carácter como pequeñitos espejos que apuntan a la gloria de Dios. Pero hoy, precisamente hoy, al mirar nuestra vida, vemos algo diferente. El ser humano ahora se puede ver diferente a la forma como fue creado. ¿Y qué es la diferencia? Que el ser humano ahora tiene enojo, orgullo, egoísmo, impurezas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa obra perfecta de Dios se distorsionó de tal manera? El pecado opacó para lo que fuimos creados. Pero la buena noticia, amados hermanos, es que Dios no nos dejó así, ni quiere dejarnos así, sucios, oxidados. Él envió a su Hijo Jesucristo no solo para perdonarnos, sino para transformarnos. Y este proceso se describe en 2 Corintios 3:18. Me gustaría que me acompañaras y que hagamos esa lectura. 2 Corintios 3:18. Si la tienes localizada, vamos a ponernos de pie para leer esta palabra. Es un solo versículo que tiene mucho contenido para nosotros el día de hoy. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, y por respeto a la palabra de Dios nos ponemos de pie y la leemos juntos. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Toma tu lugar. Esta misma porción de las Escrituras, en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, quien es el Espíritu. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos
transformados a su gloriosa imagen. Y mira cómo lo dice la traducción al lenguaje actual. Dice: y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, que cambia nuestra mira gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Qué hermoso versículo que se ha tomado para compartir este mensaje. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué necesitamos ser transformados? ¿Por qué? Mira, mucha gente se autoengaña y dice: no, yo estoy bien, en realidad estoy bien. Es más, acá en la casa, acá apartado de la iglesia, estoy bien. Pero se están engañando y deben de saber que necesitamos ser transformados. Hemos pasado por una serie de mensajes de sanando heridas. Si recuerdan, la primera decisión es que reconocer que no somos Dios, necesitamos a Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos ser transformados? Necesitamos entender la razón por la que necesitamos ser transformados. Simplemente porque no somos lo que Dios, para lo que Dios nos creó. No somos para lo que Dios nos creó. Fuimos creados a su imagen, reitero, para reflejar su gloria como pequeños espejos. Pero esa imagen ha sido opacada por el pecado. Somos monedas oxidadas, espejos sucios, empañados, y no brillan con el sello que antes tenían. Esa mugre que nos opaca es la carne, los deseos de la carne. Es nuestra naturaleza humana que se inclina al pecado. Es el instinto que tenemos de darle la espalda a Dios y vivir de manera egoísta. Y se expresa en el deseo de caer en nuestra propia realidad, rechazando la autoridad de Dios. Esta medida en nosotros, esto está metido en nosotros de una forma profunda, como si fuera parte de nuestro cuerpo. Pero muchos se están autoengañando. Y otra vez, no entienden que necesitamos ser transformados porque la carne está dominándonos. Y veamos lo que dice Gálatas, cómo describe lo que produce la carne en nosotros. Lo pongo acá, Gálatas 5, del 19 al 21. Describe lo que produce la carne en nosotros. Fíjense nada más. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetir lo que dije antes: cualquiera que lleve a esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Y muchos están engañados. Dicen: no, yo no mato, yo no robo, yo no violo. Pero de esta lista, ¿qué sí haces? De toda esta lista, ¿cuántas cosas en realidad son parte de los deseos pecaminosos de tu vida? Con uno, y no creo que sea uno, muchas veces son más de los que quisiéramos tener.
Ese es el resultado. Eso es lo que produce la carne, los deseos de la carne en nuestra vida. Entonces nos tenemos que dar cuenta que necesitamos ser transformados. Cuando vivimos según los instintos de la carne, estas cosas son producto natural, pues obviamente. Rechazamos el diseño de Dios para nuestra sexualidad y nos volvemos inmorales. En lugar de esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, nos adelantamos. Y ya casados somos infieles dentro del matrimonio. Díganme si no estamos mal. Nos dejamos llevar por la pasión que busca su propia satisfacción. Algunos podrían controlar su cuerpo, pero habían de ver las cosas que piensan. Le preguntó un hombre a su esposa: oye, ¿me has sido infiel? Y ella dijo: solo en el pensamiento. Hermanos, si pudiéramos proyectar los pensamientos de cada uno de nosotros en esa pantalla, muchos saldríamos avergonzados por lo que pensamos, por lo que nos imaginamos. Esa es la realidad. Podríamos estar dominando los cuerpos, pero los pensamientos. Si pasáramos una película de los pensamientos, quedaríamos avergonzados. Esa impureza mental, esa impureza física reflejan el dominio del deseo de la carne. La carne también traiciona a Dios. En lugar de adorar fielmente al único Dios verdadero, se expresa en idolatría, hechicería y otras cosas parecidas. La carne también nos lleva a maltratar a los demás. Los hombres maltratan a las mujeres maltratan a los hombres, los padres maltratan a los hijos maltratan a los padres, los hermanos maltratan a sus hermanos. Así que la carne también nos lleva a maltratar a los demás. Produce pleitos, odio, envidia, corajes. Se expresan en chismes. Es más, hasta en la política, fíjense. Es el campo de juego de la carne, la política. Creemos que cualquier persona que no piensa como nosotros son unos retrasados mentales. Y véanlo en la Cámara de Senadores o de Diputados. Se pelean y se dan con todo. Entonces, hermanos, necesitamos urgentemente ser transformados. La carne nos lleva a perder el control. Nos emborrachamos con alcohol o nos entregamos a las drogas. Caemos en el desenfreno. Cuando tenemos que perder el control para sentirnos bien, es que anda mal algo en nuestra vida. Sin embargo, la carne nos convence de que todo está bien y que todo es normal. ¿Sabes a dónde va la persona que vive en la carne, presa de los deseos de la carne? Esa persona va directamente a la muerte. Si tú vives en la carne, demuestras que no conoces a Dios. Si tú vives en la carne, estás demostrando que no conoces a Cristo. Si andas en estas cosas sin remordimiento, muestras que no has recibido la salvación. Y esto que estoy hablando es verdaderamente serio, muy serio. Entonces, no sé si nos damos cuenta de la urgencia de ser transformados. Hermanos, de un momento a otro Dios nos puede llamar a su presencia.
el viernes pasado, llegué a casa, había una ambulancia, una patrulla, y así, en un instante, mi vecina partió con el Señor. Los hijos estaban destrozados. Aunque estaba enferma, no esperaban que su madre muriera ese viernes en la noche, en su casa. Fue una tragedia tremenda, pero esa tragedia puede estar presente en nuestra vida si Dios nos llama a su presencia y no somos transformados. ¿A dónde vamos? O si Dios regresa, ¿qué va a haber en tu vida? Debemos de vivir en una urgencia de ser transformados. Desde hace tiempo, desde hace más de 2000 años, se ha anunciado que Cristo regresa. ¿Sabes? Ya pasaron más de 2000 años, entonces estamos más cerca de su regreso. ¿Y nosotros cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Dejamos pasar el tiempo viviendo presas del deseo de la carne? ¿O necesitamos y reconocemos que debemos ser transformados? Necesitamos ser transformados porque es el propósito original. Necesitamos ser transformados porque hay un propósito original. ¿Qué es el propósito original? Reflejar la imagen de Dios. Entonces necesitamos ser transformados porque hay un propósito, hay un problema, hay una promesa, hay un proceso y debemos tener una práctica. El propósito es reflejar la imagen de Dios. El problema que tenemos es la imagen opacada por el pecado. Y la promesa que Dios tiene es que Él puede restaurar lo que ha sido, fue dañado. Y también la mayoría de nosotros que somos cristianos estamos en un proceso. Es la transformación por el Espíritu Santo. Y después de eso necesitamos vivir como espejos limpios para su gloria. Eso es poner en práctica lo que Dios nos enseña. Y veamos punto por punto, amados hermanos. El propósito original es reflejar la imagen de Dios. Dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que Dios creó al ser humano a su imagen. Esto significa que debíamos estar reflejando su carácter, su justicia y su amor, su santidad. Fuimos hechos, hermanos, para caminar con Él, para presentarlo aquí en la tierra. Muchos están deseando conocer a Dios, pero no saben dónde y por medio de quién. Esa es nuestra identidad más profunda, amados. Reflejar la imagen de Dios, la semejanza del Creador del universo. Pero también tenemos que estar conscientes de que tenemos un problema. El problema es la imagen opacada por el pecado. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Los de aquí, los de acá o los de allá? Dice la palabra de Dios que todos pecaron. ¿Los que estamos adentro o los que están afuera? ¿Qué dice la palabra? Porque todos pecaron. Entonces tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? El pecado. La imagen opacada por el pecado. El pecado no eliminó la imagen de Dios en nosotros, pero sí la ha distorsionado, como un espejo polvoriento. Dejamos de reflejar su luz. El ego tomó lugar
tomó el lugar de Dios, el egoísmo. ¿Sabes que la mayoría de los matrimonios rompen su pacto por el egoísmo? Porque no quieren ceder el uno hacia el otro. Muchos matrimonios llenos de egoísmo han roto su pacto. Así que el ego tomó el lugar de Dios. La mentira reemplazó la verdad. La autosuficiencia ocultó la dependencia de Dios. ¿Y cuál es el resultado, amados hermanos? Vivimos sin propósito. Vivimos sin dirección. Y vivimos sin identidad clara. Pero gracias a Dios hay una promesa. Una promesa. Y la promesa es que Dios restaura lo que fue dañado. Dios restaura lo que fue dañado. Yo no sé cuántas cosas tú haces para darle gusto a la carne, pero independientemente de lo que tú hayas participado, te hayas dañado, te hayas ensuciado, la promesa es que Dios restaura lo que fue dañado. Veamos la porción de las Escrituras, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Podemos ver incontables testimonios de personas que hicieron de su vida un desastre, pero cuando conocieron a Cristo, se entregaron a Él, se arrepintieron de sus pecados y aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, fueron nuevas criaturas y las viejas cosas pasaron y todas las cosas se hicieron nuevas. Fíjate, Dios no nos desecha por estar sucios, no nos rechaza por estar sucios, no nos rechaza por ser una moneda vieja, porque la moneda vieja aún tiene un valor. Imagínate, limpia una moneda egipcia oxidada, sucia, límpiala, púlela. ¿Cuánto vale? Él nos toma en sus manos para limpiarnos, para redimirnos, para restaurarnos. Cristo vino no solo para salvarnos del castigo, sino para restaurar nuestro diseño original. Y ahora vamos a meternos a un tema en el cual me gustaría pasar un poquito más de tiempo. El proceso, la transformación por el Espíritu Santo. El proceso es la transformación por el Espíritu Santo. Dice ahí, 2 Corintios 3:18, la parte B: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermano, tú eres creyente, tú crees en Dios, has entregado tu vida al Señor, estás en ese proceso. Vivimos en una época donde muchos buscan cambios físicos, ¿sí o no? Ahorita mucha gente quiere cambiar su físico. Vayan y dense una vuelta por alrededor y cuenten los gimnasios que hay. El bueno, el no tan bueno, el excelente, muchísimos gimnasios. ¿Por qué? Porque todas las personas quieren cambiarse físicamente, ¿verdad? Los gorditos quieren estar flaquitos, los flaquitos quieren estar ponchados. Se cuenta la historia de una mujer que por error la atropellan y se va al cielo y le dice: "Ay, Señor, si no me tocaba morir". Dice: "Sí, tienes razón,
te voy a dar otra oportunidad. Y la mandó de nuevo a la tierra. Y ya estando en la tierra, la mujer se fue a la cirugía plástica, se cambió todo lo que se podía cambiar. Pasa un carro, la atropella y va de nuevo al cielo. Y dice: Señor, si me diste otra oportunidad. Dice: ay, caray, es que no te reconocí. El mundo necesita ahora cambios físicos, a través del gimnasio, a través de cirugías, pero también muchos están buscando cambios emocionales. Muchos están cambiando, por supuesto, cambios espirituales, financieros. Pero el cambio de verdad más profundo de una persona que puede experimentar no viene del esfuerzo humano. 8 mensajes de cómo sanar heridas, y la primera era precisamente esa: que por nuestro propio esfuerzo no podemos cambiar. No debemos seguir jugando a ser Dios. Tenemos que dejar el control de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, de nuestros complejos y de nuestros hábitos a Dios. Entonces, no puede cambiarse ni puede experimentarse un cambio por el esfuerzo humano, por la voluntad, la fuerza de la voluntad, sino por la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, no solo recibe perdón, sino que empieza el proceso de transformación continua, donde cada día se va pareciendo más a Cristo el Señor. Cada día. Por eso nosotros tenemos que incorporar a nuestra vida disciplinas espirituales, para que por medio del poder del Espíritu Santo haya una transformación, orando, leyendo y congregándonos. Ese es el proceso. Esas son las disciplinas que debemos de fomentar en nuestra vida. Esa transformación no es algo místico ni teórico. Esa transformación es real, práctica, visible. Conozco a personas que eran unos completos desastres en su vida, pero a través del proceso de transformación del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, los ves y son literalmente otra persona, que te cuesta trabajo poder pensar que eran borrachos, drogadictos y toda clase de personas malas. ¿Por qué? Porque se sometieron a ese proceso y a la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es un proceso de transformación continua. Esa transformación es real, práctica, visible. Y veamos cómo se manifiesta ese poder transformador del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cómo se manifiesta? El Espíritu Santo transforma nuestra identidad. El Espíritu Santo renueva nuestra mente, produce un fruto visible, nos da poder para vencer el pecado y nos sostiene en la prueba. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida para ser de cada uno de nosotros personas transformadas. Veamos uno por uno. Mira, dice: el Espíritu Santo transforma nuestra identidad. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mira, cuando recibimos a Cristo, cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo lo regenera. Ya no es esclavo del pecado, sino un hijo de Dios. El creyente comienza a verse como Dios lo ve. Cuando hemos recibido a Cristo, cuando el Espíritu Santo empieza la transformación, Dios nos ve como un hijo amado, perdonado y redimido. Y entonces el hombre que está en ese proceso
empieza a verse como Dios lo ve. Así que reflexionemos, hermanos, como creyentes ya no vivimos en condenación, sino como hijos adoptados con un propósito eterno. También podemos ver que el Espíritu Santo renueva nuestra mente. Y vaya que necesitamos renovar nuestra mente. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro cerebro que son cosas sucias, malas? Es más, hemos recibido enseñanzas incorrectas. Por tanto, necesitamos que nuestra mente sea renovada. Dice Romanos 12:2: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, otra vez, el Espíritu Santo nos ayuda a dejar los pensamientos del mundo y adoptar nuestra mente, adoptar la mente de Cristo. Entonces comienza a cambiar lo que valoramos, cómo juzgamos las cosas y lo que deseamos. Y te pregunto, y te lo hago con un profundo respeto: ¿permites que el Espíritu Santo influya en tus decisiones? ¿Permites que el Espíritu Santo influya en tus prioridades, en tus actitudes? ¿Lo permites? El Espíritu Santo, hermanos, también produce un fruto visible. Ya vivimos qué es la consecuencia de vivir en la carne. Ahora, podemos saber también que el Espíritu Santo puede producir un fruto visible. Lo conocemos, pero tenemos que ver que esto sea una realidad en nuestra vida por medio del poder del Espíritu Santo, para que en cambio la clase del fruto del Espíritu Santo produzca en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amados, cuando caminamos con Cristo por la fe, el Espíritu Santo de Dios produce estas cosas en nosotros de manera natural. En lugar de inmoralidad nos da dominio propio. En lugar de celos nos da amor. En lugar de envidia nos da bondad. En lugar de desenfreno nos da paz y alegría. Te pregunto otra vez: ¿qué fruto estás dando en tu vida? ¿Se nota que Cristo vive en ti? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir en la carne? Esto te va a llevar a la muerte. ¿O acaso no será mucho mejor vivir guiado por el Espíritu? Porque esto te llevará a la vida eterna con Dios. Te llevará a una vida mejor ahora y te llevará a una vida eterna después. Entrégate a esa transformación que el Espíritu Santo quiere realizar en ti. También el Espíritu Santo nos da poder para vencer el pecado. Recuerden, nuestra fuerza de voluntad no es suficiente. Ya lo has experimentado muchas veces. Si te has topado con pared y estás en la condición que estás porque no has dejado que el poder del Espíritu Santo obre en tu vida y todo quieres hacer a tu modo. El Espíritu Santo da poder para vencer los pecados. Dice ahí: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. Ahí está. El creyente no es perfecto. No hay ni uno solo. Pero ya no vive en esclavitud del pecado.
El Espíritu Santo da convicción, da fortaleza y da dirección para dejar hábitos complejos y pecados. Te pregunto, ¿hay pecado que necesitas entregar para que el Espíritu Santo te libere? Entrégaselo a Dios. Libérate. Y también el Espíritu Santo nos sostiene en la prueba. Vaya que pasamos por pruebas, y muchas pruebas. Y si no estás pasando por ninguna prueba ahora, prepárate, ahí viene, tenlo por seguro. Pero el Espíritu Santo nos sostiene en la prueba. Dice Romanos 5:5, traducción viviente: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El creyente lleno del Espíritu Santo tiene paz en medio del sufrimiento. La transformación incluye crecer en fe cuando todo parece estar en nuestra contra. Reflexiona esto, hermano. En tus pruebas, ¿te estás apoyando en tus propios esfuerzos o en el poder del Espíritu Santo? Y por último, necesitamos ser transformados porque necesitamos vivir como espejos, y para esto necesitamos practicar. La práctica, vivir como espejos limpios para su gloria. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados, ¿a qué somos llamados? A reflejar a Cristo donde vayamos. Si estamos con la familia, si estamos en el trabajo, si estamos en la iglesia, si estamos en la calle, debemos ser un espejo limpio. Un espejo limpio no brilla por sí mismo, solo refleja lo que tiene enfrente. Si vivimos cara a cara con el Señor Jesús, otros verán su luz en nosotros. Por lo tanto, entendamos que la transformación es un proceso del día a día. El Espíritu Santo obra en nosotros quitando impurezas, cambiando pensamientos, renovando nuestro carácter. Es como pulir, otra vez, como pulir en un espejo hasta que brille de nuevo. Pero necesitamos rendirnos, permitir que Él obre en nuestras actitudes, en nuestras heridas, en nuestros hábitos y en nuestros complejos. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que despertar. Tienes que despertar de ese letargo. El primer paso es esencial, es entregarte a Cristo. Si Él no es tu Señor, si Él no es tu Salvador, su Espíritu Santo definitivamente no mora en ti. Si quieres vivir en el Espíritu en lugar de ser dominado por la carne, tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en el Señor Jesús. Así nacerás de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Ya lo vimos en mensajes anteriores. Ahora, tal vez tú ya diste ese paso. Ya eres ese hijo adoptado de Dios. Ya diste ese paso de fe. Pero no obstante, como a muchos, descubres que la carne sigue teniendo fuerza en tu vida. Quiero decirte que no te desanimes. Quiero compartir contigo 3 verdades claves que te animarán a vivir guiado por el Espíritu Santo. La primera: no estás enfrentando esta batalla por tu cuenta. El Espíritu Santo ya está actuando en ti.
No pierdas la esperanza. Cuentas con el respaldo y cuentas con la ayuda de Dios. Segunda, es necesario renunciar a los deseos de la carne cada día. El Señor Jesús fue claro: si alguien quiere seguirlo, debe tomar su cruz día a día. La lucha no depende de un día para otro, o no desaparece de un día para otro. Al comenzar la jornada, pídele al Espíritu Santo que te dirija y decide no dejarte llevar por los impulsos de la carne. Es un compromiso con Dios diario. Si te tropiezas, no te quedes allí. Levántate y sigue adelante. Y la tercera verdad: la transformación ocurre mientras profundizamos en nuestra relación con el Señor Jesús. Profundizamos nuestra relación con el Señor Jesús. El texto que vimos al principio lo deja muy claro. Contemplar a Cristo, hermanos, no significa imaginar su rostro, porque lo imaginamos muy guapo, muy apuesto, pero a la verdad no sabemos cómo era realmente. Lo que produce cambio en nosotros es conocer su carácter y dejarnos moldear por Él. Cuando meditas en estas enseñanzas, cuando consideras el ejemplo de Jesús y cuando te dejas llevar por el gran amor que Jesús mostró en la cruz, el Espíritu Santo te cambia por dentro. Poco a poco Él va quitando la mugrosa carne que hay en tu corazón para poder reflejar la gloria de Dios. Cuando contemplamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria. Él es el Espíritu Santo, el transformador. Amén. Vamos a dar gracias. Padre Santo, Dios nuestro, te damos gracias. Y en este día, Señor, a través de tu palabra, podemos reconocer que hemos perdido el brillo de tu imagen en cada uno de nosotros. El pecado nos ha manchado, pero tú no has dejado de amarnos. Y pedimos que nos transformes, nos limpies y nos hagas brillar como el reflejo de tu gloria. Que nuestra vida hable de tu gracia, que nuestra vida hable de tu poder. Señor, reconocemos que no somos lo que tú creaste para ser, pero gracias a ti ya no somos como cuando llegamos a ti. Pero también reconocemos que hay mucho que tú tienes que hacer en nuestra vida. El pecado ha distorsionado tu imagen en mí, pero hoy venimos ante ti. Limpia mi corazón, transforma mi vida, hazme un espejo que refleje tu gloria. Ya no quiero vivir para mí, sino para ti, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, porque no me dejaste como me encontraste. Hoy te abro mi corazón, transfórmame, renueva mi mente, hazme como Cristo. Quita lo que estorba y haz brillar tu fruto en mí. Hoy, en este momento, te entregamos nuestra vida, rendimos nuestra voluntad y pedimos que haya una obra en cada uno de nosotros.